Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a revisar la muestra de sangre, en este caso sangre humana. Ustedes la tienen como la muestra H68. Esta es una tinción de macrobial Giemsa, así que vamos a revisar cada uno de los componentes de este tejido. Primero vamos a mencionar que la sangre es un tejido fluido que tiene su rojo característico principalmente porque estas pequeñas células llamadas eritrocitos contienen en su interior un pigmento que es la hemoglobina, que les da su color rojo. También vamos a mencionar que es un tejido conjuntivo especializado con matriz coloidal de tipo líquida. Nosotros vamos a encontrar dos componentes principalmente en la muestra de sangre, que son los elementos figurados y el plasma. Dentro de los elementos figurados tenemos los glóbulos rojos, que son estas, o también denominados eritrocitos. Vamos a encontrar los glóbulos blancos, que son células con otras funciones, también denominadas células blancas, o leucocitos, como S o S, ya los vamos a mencionar, y las plaquetas o trombocitos. Los glóbulos blancos o leucocitos nosotros los podemos dividir en lo que son los granulocitos y agranulocitos, y se denominan granulocitos principalmente porque contienen en su interior gránulos citoplasmáticos de secreción. Sí tienen núcleo, pero estos son multilobulados que pueden adoptar muchas formas, por eso también se dicen que son leucocitos polimorfonucleares, donde polimorfo quiere decir que puede adoptar muchas formas, por lo cual también se consideran como sinónimo de los granulocitos. Y la serie agranulocítica es que no contienen gránulos en su interior, por eso se les denominó granulocíticos, aunque eso es falso, porque también contienen gránulos en su interior, pero lo único es que no son visibles al microscopio convencional. Vamos a revisar cada una de las células. Vamos a partir revisando un neutrófilo, mencionando su función, viendo sus características. Las características del neutrófilo es que son las células más abundantes de las células blancas. Cuando esta célula está madura pueden llegar a tener 5 lóbulos. Cuando son más jóvenes generalmente tienen menos lóbulos. Nosotros los podemos encontrar en forma de C o también forma de S. En este caso tiene forma de C, tiene 4 lóbulos que están unidos por material nuclear. La función principal de los neutrófilos es ingerir y destruir los microorganismos que invaden a los diferentes tejidos por un mecanismo que ustedes deben conocer, ya visto antes en biología, que es la fagocitosis. Vamos a revisar también lo que son los basófilos. Acá podemos ver esta célula que es bastante fea, bastante basófila. La función principal de los basófilos es que son mediadores de procesos inflamatorios. Adentro de ellos tienen proteoglucano, histidina. Son los leucocitos menos comunes, así que no creo que se los pidan en la prueba. Corresponden entre el 0,2 y 1,2% del total de las células blancas. Estas miden alrededor de 10 a 14 micras. La vamos a medir para corroborar que es un basófilo. Está dentro del rango normal, que es promedio entre 10 a 14 micras. Esta mide 13,65 micras. Sus características principales es que contienen en su citoplasma gránulos citoplasmáticos que están intensamente teñidos basófilos. El tamaño es intermedio entre lo que son los neutrófilos y eosinófilos. La verdad de estas células blancas es que tienen un núcleo bilobulado, pero no se ve por la cantidad de gránulos teñidos sobre él, ya que tienen gránulos muy densos. Los gránulos contienen proteoglucano sulfatado, como ya revisaron en clases teóricas los
GAGs como el heparin sulfato, condroitin sulfato, histamina, que también tienen leucotrienos en su interior. Los basófilos abandonan la circulación, y cuando abandonan la circulación para fijarse en algún tejido se convierten en los mastocitos, que vamos a verlo en la parte teórica. Vamos a revisar también los eosinófilos, que es el último que nos falta ver de la serie granulocítica. Tengo uno marcado, creo, por acá. Las características principales del eosinófilo es que tienen un núcleo bilobulado, también se le describe como que son lentes de aviador. Esta célula blanca representa entre el 1 y el 6% aproximadamente el total de los leucocitos que circulan en la sangre. Estos aumentan principalmente cuando hay alguna invasión parasitaria en el cuerpo. También se ven aumentados en casos de reacciones alérgicas o en el asma. Es más grande que el neutrófilo y se reconocen fácilmente porque sus gránulos son específicos y se tiñen de un color un poco más rojo brillante con la eosina. La mayor parte de estos tienen núcleos bilobulados. Otra característica importante de los eosinófilos es que son células fagocíticas móviles y constituyen la primera línea de defensa frente a los parásitos. Como ya habíamos mencionado, la función principal es fagocitosis y tienen una mayor capacidad oxidativa que poseen los neutrófilos. Ahora vamos a revisar los que son de la serie agranulocítica, o también denominados mononucleares. Creo tener uno marcado por acá, un poco más arriba. Vamos a buscar. Aquí encontramos un neutrófilo, un linfocito. Este linfocito son las células más pequeñas de las células blancas. Como sabemos, tiene una función principal en todo lo que es el sistema de defensa y inmunológico del cuerpo. Se caracteriza por su núcleo redondado, su escaso citoplasma en la periferia. El citoplasma es basófilo y a menudo aparece como con un ribete alrededor del núcleo. Contiene escasas mitocondrias, un aparato Golgi bien rudimentario. Los linfocitos, como sabemos, si bien en linfocitos T y linfocitos B, y cada uno tiene funciones específicas que lo van a ver más adelante en inmunología, así que no vamos a mencionar más que eso. Comparemos el tamaño de un eritrocito con un linfocito. El eritrocito mide alrededor de 7 a 7,5 micras y el linfocito mide alrededor de 7 a 15 micras. Vamos a hacer una comparación. Este eritrocito mide las 7 micras justas y este linfocito mide 10.5 micras, está dentro del promedio, entre 7 y 15 micras. Vamos a revisar la última célula blanca que nos queda por ver, que es los monocitos. Vamos a buscar el monocito. Vamos a alejar un poco la muestra. Vamos a esperar que cargue. Vamos a mencionar por mientras las características de estos monocitos. Los monocitos son las células blancas de mayor tamaño dentro de la serie blanca.
Son células móviles y fagocitarias precursoras de macrófago, es decir, estas células se mantienen en la circulación y una vez que algún tejido o órgano lo requiera, estas atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos, se adjuntan a los tejidos y se convierten en macrófagos. Por eso se dice que son células precursoras de macrófago, y se caracterizan por tener un núcleo grande de tipo excéntrico que se tiñe con menor intensidad que otros leucocitos. Aquí podemos ver la forma del núcleo, forma de herradura, forma de riñón. Vemos que el citoplasma es bastante basófilo. La célula en comparación a los eritrocitos es bastante más grande que las demás células que hemos visto anteriormente. La forma del núcleo puede variar, tiene un citoplasma vacuolado, es bastante grande, lo vamos a medir para que veamos. Estos miden alrededor de 18 micras, incluso un poco menos. Esta mide 16.84, es un poco más pequeño que el promedio, pero es harto más grande que el resto de las células que hemos visto. Ya nombramos los eritrocitos, vamos a buscar ahora lo que nos queda por ver de los elementos figurados, que son las plaquetas o trombocitos. Eso que vemos ahí son plaquetas. Vamos a buscar donde se vea un poco más claro. Eso es una plaqueta. Generalmente en las muestras laboratorias se ven de una forma más abundante las plaquetas. Aquí no abundan mucho, pero son muy fáciles de distinguir. Aquí tenemos más plaquetas. Esa es una plaqueta, plaqueta. Las plaquetas o trombocitos son células pequeñas que no tienen núcleo, y su función es que cuando se produce una injuria, una lesión en algún vaso sanguíneo, en algún tejido, estos son los primeras células que van y forman un tapón plaquetario para detener la hemorragia con ayuda de la red tridimensional que forma la fibrina, que ya la van a ver más adelante. Favorecen la coagulación, obviamente, por lo mismo que les comentaba recién. Estructuralmente son discos biconvexos, redondos ovales. Su citoplasma es teñido púrpura y generalmente se les puede ver como con un aspecto granular por los abundantes organelos que se concentran dentro de esta célula. No creo que sea necesario mencionarles más sobre lo que son las plaquetas. Aquí, por ejemplo, encontré un eritrocito deshidratado, por eso toma esa forma, con formas de espina. Es más que nada problema de la tinción, de la fijación. Por los procesos que pasa se deshidratan algunos y quedan así. Otro componente importante que forma la sangre es el plasma sanguíneo, que es donde están inmersas todas estas células, todos estos componentes figurados que habíamos mencionado. El plasma sanguíneo está formado principalmente por agua, en un 90%, y solutos como las proteínas, sales inorgánicas y compuestos orgánicos. Entre las proteínas plasmáticas, que corresponden al 7%, tenemos la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. El fibrinógeno posteriormente se convierte en fibrina para formar redes tridimensionales, y a ellos se les agregan las plaquetas para formar tapones y detener hemorragias, sangrado, etc. Las sales orgánicas corresponden al 0,9%, y los compuestos orgánicos corresponden a un 2,1%, donde tenemos aminoácidos, vitaminas, hormonas circulantes y diferentes lipoproteínas. Cualquier duda o consulta me escriben un mail que sale al comienzo de la presentación y yo con gusto les respondo cualquier duda. Nada más que decir, muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos al próximo video.